A inicios de 1944, Japón creyó encontrar cómo frenar el avance de EU en el Pacífico. Construyan vastas fortalezas en islas, llénenlas con búnkeres de acero, artillería gigante y miles de tropas, y esperen a EEUU a que se desangrara por completo, atacándolas de frente. Era una estrategia arraigada en siglos de doctrina samurái. Pero los estadounidenses no planeaban atacar, planeaban rodearlas. Lo que sucedió en Kwajalein no fue solo una aplastante victoria militar. Quebró toda una filosofía militar. Para más estrategias olvidadas de la Segunda Guerra Mundial, suscríbete a No Man's Land. Para 1944, Japón creyó haber hallado el único movimiento capaz de frenar el avance estadounidense. No por movilidad, sino por sacrificio. Toda su estrategia se basaba en siglos de tradición samurái. Convertir cada isla en una fortaleza, cada costa en un muro de fuego y obligar al enemigo a pagar cada centímetro con sangre. Habían estudiado Tarawa, una batalla donde más de 1000 marines murieron asaltando un arrecife de coral de menos de 1 milla de ancho. Para ellos no fue una tragedia, fue un plan maestro. Imaginaban repetir tal horror a escala tan brutal que Estados Unidos reconsideraría su campaña del Pacífico. Así que construyeron, en Jaluit, Mili, Wotje y docenas de otras islas, ingenieros japoneses vertieron concreto reforzado en búnkeres a ras de suelo. Montaron enormes cañones costeros apuntando a las playas de desembarco. Miles de tropas se posicionaron en redes defensivas escalonadas con órdenes de luchar hasta la última bala, el último aliento. No eran puestos temporales, más bien monumentos permanentes a la resistencia. Las islas fueron tratadas como si fueran castillos del Japón feudal, y a los soldados en su interior se les recordaba a diario el código: la muerte con honor antes que la retirada con vergüenza. Pero bajo esa confianza se ocultaba un error fatal. Estas defensas se basaban en una suposición, que Estados Unidos lucharía la misma guerra para la que Japón se preparó, que llegarían en formación rígida, con asaltos frontales y fases de bombardeo predecibles. Los mandos japoneses creían el pensamiento americano era rígido y poco inventivo, anclado en la tradición militar y no en la innovación. Esperaban que el enemigo atacara los puntos más fuertes, sin cuestionar por qué existían. Pero mientras Japón fortificaba lo evidente, EEU estudiaba las brechas. No planeaban romper la fortaleza, planeaban hacerla irrelevante. Lo que Japón consideraba una fuerza invulnerable se volvió su mayor debilidad, y cada búnker que edificaban, sin saberlo, aceleraba su propio fracaso. Los americanos no se preparaban para asaltarla, sino para obviarla. Mientras Japón fortificaba sus islas con hormigón y orgullo, la inteligencia estadounidense silenciosamente redefinía el arte de la guerra. Para 1943, descifradores de la estación HIPO ya habían roto cifrado naval japonés. Cada refuerzo, ruta de suministro y plan defensivo era analizado por EEUU. Mas lo que hallaron excedía el posicionamiento estratégico. Reveló un fallo estructural en la doctrina japonesa. Tras las fortificadas islas, estaba el atolón de Kwajalein, centro administrativo de las Islas Marshall. Albergaba unos 5.000, pero solo 1.200 eran tropas de combate entrenadas. Los demás eran oficinistas, cocineros, constructores y logistas. El mando japonés asumió que las fortalezas externas lo protegían. Creían que ningún enemigo se atrevería a eludirlas. Para Nimitz, no era protección, era oportunidad. En Pearl Harbor, el almirante Chester Nimitz reunió a su círculo de mando y estudió los archipiélagos sobre el mapa. Los generales señalaron fortalezas, Nimitz el centro. ¿Por qué golpear la fuerza?, preguntó, cuando la debilidad se expone. Sus palabras voltearon décadas de estrategia bélica convencional.
En vez de neutralizar la capa externa primero, EEUU cortaría directamente el corazón del sistema, inutilizando el anillo defensivo. La apuesta no era solo táctica, era psicológica. Ningún ejército japonés imaginó que el enemigo pasaría por alto a las unidades veteranas para atacar la infraestructura de apoyo. Aunque Japón monitoreaba el tráfico de radio de EEU, no captaron el cambio lógico. Creían que los bombardeos en las islas periféricas confirmaban sus expectativas, preparación masiva antes de asaltos frontales inevitables. Pero los estadounidenses solo escenificaban un acto. La ruta de ataque real ya estaba elegida y ningún comandante japonés la observaba. El momento clave no vino de artillería ni ataques aéreos. Llegó de una pregunta hecha en silencio sobre un mapa. Y esa pregunta acabaría con miles de vidas antes de que un solo estadounidense pisara la playa. Cuando 1943 dio paso a 1944, los grupos de batalla estadounidenses avanzaron hacia las Islas Marshall, pero no con la intención que Japón esperaba. En vez de prepararse para un desembarco directo, las fuerzas de EEU comenzaron a orquestar un engaño meticulosamente calculado. Los portaaviones lanzaron oleada tras oleada de bombarderos, iluminando los cielos sobre Haluit, Mili y Woche. La artillería naval destrozó aeródromos y emplazamientos de cañones costeros con una precisión implacable. Para los defensores, este era el preludio de otro Tarawa, un ablandamiento intenso del objetivo antes del sangriento combate terrestre. Los observadores de reconocimiento reportaron con seguridad al comando japonés. El enemigo se prepara para invadir. Su doctrina, al parecer, fue validada. Cada explosión probaba que los estadounidenses eran predecibles, metódicos, como se esperaba. Pero la verdad era mucho más peligrosa. Esos bombardeos no estaban diseñados para destruir las islas. Diseñados para mantener la atención bajo el estruendo de los cañones navales, la inteligencia estadounidense confirmó que los patrones de observación japoneses actuaban como se había previsto, enfocados en las playas que creían que serían las zonas de desembarco. Mientras, flotas de transporte de EEUU, protegidas por el clima y radiosilencio, maniobraban alrededor de las fortalezas. Con camuflaje y movimientos nocturnos, se ubicaron para evadir las defensas por completo. Para que el engaño fuera creíble, los americanos mantuvieron la ilusión semanas. Ingenieros cronometraron los bombardeos para las horas de mayor observación, y artilleros navales esparcieron sus disparos para simular una invasión. Hasta pausaban los bombardeos simulando ciclos de preparación de tropas. Cada pausa animaba a los japoneses a creer que el desembarco sería al alba. Nunca llegó. En las islas, los defensores de élite en búnkeres ensayaban contramedidas, sin saber que los planificadores de EEU no pisarían sus playas. Observaban los cielos arder, esperando la muerte por invasión. Más bien, la muerte vendría por irrelevancia. Mientras los japoneses se alistaban para repeler un ejército inexistente, la flota real pasó sus cañones, directa a la laguna de Kwajalein. Lo que los japoneses creían que era dominio, era distracción. Al amanecer del 30 de enero de 1944, Kwajalein Atoll despertó en silencio. Las islas periféricas sufrieron semanas de bombardeos, pero Kwajalein seguía inquietantemente en calma. Muchos asumieron que los americanos no podían aún romper las defensas externas. A las 7 a.m., los observadores japoneses reportaron una anomalía. El horizonte estaba cambiando de forma. Al principio pensaron que era niebla. La niebla entonces se hizo líneas, rectas, imponentes, metálicas. No eran nubes, eran buques de guerra. 7 acorazados estadounidenses, 11 portaaviones, docenas de cruceros y destructores, más de 200 barcos de desembarco y 40,000 soldados estadounidenses a bordo de transportes.
todos moviéndose como un solo cuerpo imparable dentro de la laguna, eludiendo cada cañón que Japón había apuntado hacia el mar. La invasión no debilitó el anillo defensivo, lo traspasó. Desde su búnker de mando, el almirante Monzo Akiyama, en el puesto de observación, presenció lo imposible. Su artillería, posicionada para disparar hacia afuera, no podía apuntar hacia la laguna interior. Sus armas más potentes miraban en dirección errónea. Antes de que pudiera dar nuevas órdenes, proyectiles de 14 pulgadas del USS Nuevo México y el USS Mississippi destrozaron los puestos de mando, detonando municiones, derrumbando búnkeres y cortando las líneas de comunicación. El cuartel general cayó en el caos. Para las 8 a.m., la mayoría de los teléfonos de campo japoneses estaban en silencio. Los oficiales intentaron redirigir la artillería hacia la laguna de forma manual, pero los cañones eran demasiado grandes, demasiado fijos. Algunos cavaron nuevos emplazamientos bajo fuego. Fue inútil. El adversario no solo se encontraba a las puertas, sino que ya estaba dentro del hogar. Akiyama, viendo que todo el modelo estratégico falló en una mañana, escribió su última línea en su diario de campaña antes de ser arrojado al suelo por la onda expansiva. El enemigo lucha más allá de nuestra imaginación. La doctrina ha fallado. Esa frase, de hecho, fue más que una mera admisión. Fue el aviso fúnebre de una era bélica que ya no podía prevalecer en el campo de batalla. En otras partes de la isla, los japoneses sabían que estaban rodeados antes de que un estadounidense desembarcara. Algunos lloraron, otros listos para morir. Pero la batalla ya se había decidido incluso antes de que se disparara el primer tiro de vuelta. Cuando los Marines llegaron a Kwajalein, la batalla ya estaba ganada desde el cielo. El bombardeo naval transformó la isla en una noche. Lo que antes parecía un atolón con palmeras, ahora era la superficie lunar. Los árboles no estaban astillados, sino desaparecidos. Trincheras defensivas se abrieron como roca partida. Búnkeres, hechos para aguantar horas de bombardeo, fueron destruidos en minutos por cañones navales para atravesar blindaje de acorazados. Para muchos defensores japoneses, lo más difícil no fue mantener la línea, sino simplemente orientarse en un paisaje que ya no existía. La resistencia japonesa, sin entrenamiento ni equipo adecuado para el combate, luchó con una desesperación que asombró a los marines más curtidos. Oficinistas, cocineros y operadores de radio, catalogados días antes como personal no combatiente, recibieron fusiles y la orden de defender posiciones contra tanques y equipos lanzallamas. Testigos describieron defensores cargando blindados con bayonetas, a menudo en intentos casi suicidas para frenar el avance. Incluso algunos emergieron de búnkeres deshechos, llevando granadas en ambas manos, intentando asaltos desesperados que se disipaban bajo el fuego de ametralladora. Blindados de EEUU avanzaron con infantería. Los tanques Sherman avanzaban por el terreno deshecho, a menudo disparando a quemarropa a la resistencia. Las unidades lanzallamas despejaron los refugios de concreto, transformando fortines en tumbas. Cada paso adelante revelaba más destrucción, centros de comunicación convertidos en cables enredados, estaciones de radio silenciadas bajo escombros y centros administrativos reducidos a ruinas indistinguibles. En 96 horas, la resistencia había cesado. Unos 8.500 japoneses yacían muertos, caídos en combate o sepultados bajo estructuras. Las bajas de fueron menos de 400. Los comandantes no lo vieron como un combate estándar, fue una eliminación. Pero lo que la hizo tan devastadora no fue solo su rapidez o el desequilibrio de bajas. Probó algo mucho más trascendental, que las posiciones fuertes de Japón podían destruirse sin confrontación, y que sus nodos centrales de mando eran vulnerables no a la fuerza, sino a la imaginación. Kwajalein fue erradicada, y con ella, la estrategia japonesa de la Guerra del Pacífico, construida en años.
Aunque Kwajalein cayó en solo 4 días, la devastación de la estrategia no provino de lo que los estadounidenses destruyeron, sino de lo que ignoraron. En las islas fortificadas de Jaluit, Mili y Wodje, miles de tropas japonesas de élite aguardaban, armadas y listas posicionadas en intrincadas redes defensivas creadas para repeler un asalto frontal a toda costa. Grandes cañones costeros apuntaban sin cesar al océano con sus bocas alineadas para interceptar fuerzas de desembarco que jamás llegarían. Los hombres en esas posiciones creían que se preparaban para el sacrificio final del imperio. En vez de ello, experimentarían una derrota progresiva no a través del combate, sino más bien por el abandono. Los buques de guerra estadounidenses rodearon las islas, fuera del alcance de la artillería. Así, los soldados japoneses observaron pasar los convoyes por rutas que ya no dominaban. Sus soluciones de tiro eran inútiles. Sus fortificaciones, antes inexpugnables, quedaron obsoletas de la noche a la mañana. No hubo batalla que ganar. Al contrario, quedaron aislados, hambrientos y olvidados. Con las rutas enemigas en manos estadounidenses, no les llegarían refuerzos ni suministros, ni tampoco una orden de extracción. En semanas, la realidad caló. Las municiones escaseaban, pero no había objetivos. Los víveres escaseaban y la caza era imposible en el terreno despejado para la defensa. Las radios enmudecieron al agotarse las baterías. Las enfermedades se extendieron entre las filas. Los soldados, listos para una gloriosa resistencia final, se enfrentaban a algo peor: la irrelevancia. No los derrotaban, los pasaban por alto. Diarios describen a oficiales con dificultad para explicar la situación. Algunos escribieron sobre ver convoyes americanos pasar tranquilamente por las playas que debían defender. Otros expresaron rabia, no hacia el enemigo, sino hacia sus líderes por prepararlos para una batalla que ya no importaba. Para ellos, no fue retirada o rendición. Era asfixia. Al final de la guerra, más de 40.000 soldados japoneses permanecían varados en islas ignoradas por todo el Pacífico. Muchos murieron de hambre, enfermedades y deshidratación. Algunos nunca dispararon un tiro. No fueron aplastados por el fuego americano, sino que se pudrieron tras los muros que los protegían. Se habían preparado para morir por el emperador. Sin embargo, se les dejó languidecer por él. Las consecuencias psicológicas del desvío fueron más destructivas que el bombardeo naval. La doctrina defensiva japonesa se basaba en que el honor se ganaba en la confrontación, que morir en batalla, no sobrevivir, definía el propósito de un soldado. Pero al avanzar los americanos más allá de las islas fortificadas sin siquiera pisarlas, miles de soldados japoneses se toparon con una realidad para la que su formación no los preparó. ¿Cómo peleas con un enemigo que simplemente ignora por completo tu existencia? Informes de guarniciones pasadas por alto detallan días volviéndose semanas y semanas en meses, sin cambios rutinarios. Los soldados seguían en cañones que nunca se usaron. Las trincheras no se llenaron de sangre, sino de agua de lluvia. Los comandantes ordenaron mantener la batalla a preparación, aunque la moral colapsó y suministros escaseaban. Un oficial, según se informa, les dijo: «Entrenamos para morir de pie. Ahora moriremos esperando». Para muchos, esa espera fue mucho peor que el combate. El aislamiento carcomía su disciplina. Sin munición ni órdenes, las unidades racionaban tanto la comida que los soldados trocaban balas de rifle por tazones de arroz. Otros abandonaron por completo los ejercicios de formación. En algunas islas, los hombres seguían practicando maniobras de combate nocturnas contra enemigos imaginarios, aferrándose al propósito que la lucha les había prometido. Pero cuando miraban al horizonte y veían pasar los buques estadounidenses sin oposición, la verdad se instaló como una niebla. Ya no eran defensores. Habían sido olvidados.
Para Tokio, estos puestos solo servían para retrasar a Estados Unidos. Pero, de hecho, ocurrió lo contrario. Los estadounidenses habían redefinido la guerra en torno a la maniobra, la velocidad y los ataques selectivos, eludiendo las posiciones fijas que ya no dictaban el curso de la lucha. Lo que Japón creyó un muro inamovible se volvió una carga estática. Sus fortalezas no cayeron, se volvieron insignificantes. Para esos hombres, la insignificancia era peor que la derrota. En sus mensajes finales, algunos escribieron que morir en combate habría sido un honor. En cambio, murieron de hambre o de enfermedad, víctimas no de la batalla, sino de una doctrina fallida. Se habían alistado para morir por el emperador. Sin embargo, se desvanecieron del campo de batalla de la historia, no por rendición, sino por el silencio, y la guerra ya había continuado sin ellos. La caída de Kwajalein y el abandono de las fortalezas exteriores no solo marcaron una victoria táctica, sino que señalaron el colapso de toda una filosofía militar. Hasta 1944, estrategas japoneses creían que posiciones fortificadas, reforzadas y con determinación podían detener a cualquier fuerza invasora. Su doctrina se enfocaba en la batalla decisiva, atraer al adversario a una confrontación brutal de desgaste y dejarlo exhausto. Pero los estadounidenses no avanzaron, sino que pasaron. Así, probaron que el tiempo, la movilidad y la precisión estratégica superaban a los cañones, búnkeres o la mano de obra. El salto entre islas no era solo un plan, era la evolución de la guerra. En vez de luchar por la posición enemiga más fuerte, atacó infraestructuras, líneas de suministro y centros de mando. Comprendieron que aislar a un enemigo podía ser más eficiente que enfrentarlo directamente. Cada fortaleza evitada representaba un lastre para la logística japonesa, consumiendo recursos y atención sin contribuir al esfuerzo bélico. Lo que fue una fortaleza en vulnerabilidad se transformó. El alto mando japonés vio con incredulidad cómo sus islas fortificadas se volvían pasivos. Las guarniciones, fuertemente armadas y atrapadas, consumían recursos que ya no existían, pero no podían retirarse. Cada fortaleza eludida fue una tumba de concreto y disciplina. Mientras tanto, los americanos avanzaron rápido, enfocándose en islas con aeródromos o posición estratégica, saltando por el Pacífico. Lo que antes requería años de planificación, ahora se neutralizaba con una decisión de navegación. Este cambio transformó el pensamiento militar a nivel mundial. Jamás las grandes potencias creerían que las defensas estáticas asegurarían su supervivencia. Kwajalein marcó un punto de inflexión donde la guerra de maniobras demostró ser superior a la guerra de posiciones. Operaciones posteriores en Saipan, Tinian y finalmente Iwo Jima reflejaron esta evolución. Elegir puntos críticos, aislar al enemigo, forzarlo a colapsar desde dentro. Japón se alistó para el último combate de un guerrero. Estados Unidos trajo el bisturí de un estratega. Sus fortalezas no fracasaron por ser débiles, sino por ser inmóviles en una guerra que exigía movimiento. El campo de batalla había cambiado, pero Japón no. La caída de Kwajalein fue más que una victoria táctica. Fue un momento en que la historia cambió de rumbo. Lo que colapsó en esos 4 días no fue solo una cadena de islas del Pacífico, sino una filosofía de guerra de siglos. Japón entró en el conflicto creyendo que el honor provenía de mantener el terreno, que el sacrificio podía superar a la tecnología y la astucia. Se aferraron a la idea de que una posición fuerte y bien defendida forzaría al enemigo a un enfrentamiento predecible. En cambio, los americanos demostraron que el arma más mortífera no es la potencia de fuego, sino la imprevisibilidad. Por siglos, la estrategia militar de diversas culturas se centró en batallas decisivas en puntos clave. Kwajalein aniquiló esa idea. No atacó la fuerza, redefinió el éxito al eludirla.
Así, forzaron las fortalezas japonesas a convertirse en sus propias tumbas. Las islas fuertes se volvieron activos lentos. Las tropas de élite se volvieron cargas. No fue la fuerza bruta la que venció al Plan Z, sino la adaptación. Relatos de supervivientes en islas eludidas revelan que hombres se dieron cuenta tarde. Se prepararon para la guerra equivocada. Algunos escribieron a casa que su mayor derrota no fue perecer a manos del enemigo, sino caer sin la oportunidad de combatirlo. Habían sido entrenados para dramáticas defensas finales, pero encontraron su fin en silencio, viendo pasar los barcos sin disparar un solo tiro. Su existencia no fue borrada por la destrucción, sino por la indiferencia. Los estadounidenses no solo conquistaron terreno, convirtieron el tiempo en un arma. Cada isla evadida probó que la estrategia vencía al coraje y la inteligencia a la tradición. Kwajalein marcó el fin de la fortaleza estática y el auge de la guerra de maniobras, donde movilidad, visión y velocidad fueron la nueva moneda del campo de batalla. En 4 días, EEUU invalidó 40 años de planes estratégicos japoneses y 400 años de doctrina samurái. La guerra continuaría a través de las Islas Marianas, el Golfo de Leyte y finalmente hasta las puertas de la patria japonesa. Después de Kwajalein, una verdad se hizo innegable. La victoria ya no era del ejército que permanecía estático. Pertenecía al que se negaba a quedarse quieto. Y a partir de ese instante, la Guerra del Pacífico se pelearía bajo condiciones que Japón ya no podía determinar.